Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Laúnes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre esta admisión que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de violencia vicaria. La víctima es Blanca Estela Paredes Hernández. Ella es una abogada defensora de derechos humanos y para hablar precisamente del tema tendremos aquí a Ernesto Rodríguez Cabrera, quien es el coordinador del área jurídica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, y también estaremos dialogando con María Magda López Paulino, quien es secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC. Así que acompáñenos precisamente para conocer más de este tema que sin duda es de interés para todas y todos. Y por otra parte, platicaremos sobre el tercer concurso de canción feminista de la Casa del Lago. Este certamen tiene como objetivo principal fomentar la creación musical entre mujeres feministas y personas con identidades sexogenéricas disidentes, tanto en nuestro país como en el extranjero. Y para hablar precisamente de este tercer concurso estará con nosotras Maite Valencia, quien es jefa de difusión y prensa de la Casa del Lago, y Pilar Garduño, jefa de relaciones públicas también de la Casa del Lago. Así que acompáñenos. Déjeme contarle, porque realmente esto es muy importante lo que está ocurriendo. Violencia vicaria, que ha sido uno de los temas que ha simbrado en diferentes espacios por el significado, por el daño, por las afectaciones que genera este tipo de violencia, no solo en las mujeres, sino también en la niñez, que se ve convertida, déjeme decirlo así, se ve convertida en un instrumento de ataque hacia las mujeres por parte de las parejas. En más de una ocasión aquí en CIMAC hemos tenido precisamente varias de las abogadas e incluso de las víctimas y de las lideresas también que han construido diferentes redes de mujeres que viven violencia vicaria, 1, para hacerla visible, 2, para explicar de qué se trata y 3, para exigir justicia. Y bueno, pues hoy tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una denuncia precisamente sobre violencia vicaria de nuestro país, de México, y esto abre sin lugar a dudas una enorme posibilidad para que mujeres de diferentes países de la región puedan acudir en su momento a la instancia internacional cuando no encuentran justicia en su país. Recordemos que la Comisión Interamericana es el primer paso para en su momento llegar a la Corte y poder ser juzgados los casos cuando en las naciones, en los países de la región no se encuentra la justicia que se necesita. Y para hablar precisamente de esto que hoy está en manos de la Comisión Interamericana, está con nosotras María Magda López Paulino, quien es secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC. Bienvenida María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, María. Y también contigo está el licenciado Ernesto Rodríguez Cabrera. Él es coordinador del área jurídica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC y quien también está a cargo del litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchos saludos y saludos a la audición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ambos por estar aquí esta mañana. María, explícanos cómo es que llegan a la decisión de ir a la Comisión Interamericana, un tema, digamos, nuevo en términos de la justicia internacional como es la violencia vicaria, y qué es lo que ocurre en México que ustedes
toman la decisión, junto con la víctima, entiendo, de tocar la puerta de la Comisión Interamericana? Bueno, algunos colectivos de mujeres se acercaron a Red Solidaria, porque se abrió una nueva área en Red Solidaria, que es el área de mujeres. Red Solidaria se ha caracterizado por ver otro tipo de violaciones a derechos humanos. Abrimos esta área y se acercaron colectivos. Empezaron a plantear las violaciones que sufrían en los procesos que van llevando y cómo la violencia vicaria es la constante en muchísimos casos de las mujeres. En primer lugar, nosotros les platicamos que había como dos opciones: ir a la ONU o ir a la Comisión Interamericana. Les comentamos, les compartimos la diferencia entre ir a la ONU y entre ir a la Comisión Americana. Como primer paso, ellas decidieron que fuéramos a la ONU. Nosotros estuvimos con dos de ellas en la ONU en Ginebra, teniendo reuniones para poner sobre la mesa la violencia vicaria en el mes de octubre del año pasado. ¿En qué área específica de Naciones Unidas En el fueron? área de mujeres. Ujú, En el área de mujeres, sí quedaron conmovidos, pero no hubo ninguna respuesta. ujú, ujú. Y aprovechamos también en ese caminar por Ginebra para pasar justo al Vaticano. Tuve la oportunidad, yo fui la única que tuve la oportunidad de estar con el Papa junto con el obispo Raúl Vera y platicarle sobre la violencia vicaria. Él nos canalizó a al área de familia, que nos está dando seguimiento, y la Vicaría de México está como atenta también a lo que está pasando. Pero Mari- bueno, María, perdón que te interrumpa. ¿Por qué era importante ir a ver al Papa y hablar de este tema, digamos, de la violencia vicaria? ¿Por qué veían ustedes importante en ese sentido? voy a ser muy honesta, en realidad nosotros teníamos esa reunión para tocar otros temas, pero las compañeras, o sea, estuvieron platicando sobre todo con la responsable del área de mujeres y con el licenciado Ernesto, y los convencieron que el tema era muy importante, tan o más importante como los que traíamos ya trabajando. ¿Por qué con el Eso fue, Papa? um, ¿por qué con el Papa? Los casos que traemos y las familias que representamos son 100% católicas, y a ellos les interesaba que el Papa supiera de sus casos. Está el caso de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante desollado de Ayotzinapa. Ellos estaban muy, muy interesados que el Papa supiera lo que estaba pasando con sus casos. Entonces, por eso, en ese momento, las compañeras dijeron, pues nosotros queremos también. Y pues ya en una reunión que tuvimos unos días antes de entrar a ver al Papa, se decidió poner como tema principal la violencia vicaria. ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Porque ustedes son una organización defensora de derechos humanos, básicamente, ¿no? Su esencia es la defensa de los derechos humanos. ¿Qué encuentran en la violencia vicaria, María, en ese terreno de la violación de derechos humanos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Red Solidaria lo asume como parte de sus acciones concretas para que también nuestra audiencia vaya dimensionando precisamente esta parte que tiene que ver con los derechos humanos y lo que significa la violencia vicaria en ese sentido? Porque nosotros vimos que como uno de los puntos principales es que la mayoría, si no es que todas las mujeres que están llevando procesos en contra de sus exparejas, no tienen un juicio justo. Hay violaciones procesales durante el justo, ya sea porque ellos tienen relaciones políticas y las mujeres son aplastadas desde ese momento ahí, y el juez además toma la parte de la defensa de ellos casi en la mayoría de los casos, y incluso algo que se nos quedó así como muy grabado es el caso de una madre, Gabriela Pablos, que
En una audiencia, la secretaria, estamos hablando de la secretaria del juez, le dijo, ¿y por qué se quiere divorciar? ¿Usted está mal? ¿Qué no ve que él es güerito y bien guapo? O sea, ¿cómo tenemos en México mm, como ya es común que la violencia patriarcal sea el pan de cada día y no nos damos cuenta de que no solamente nos están violentando constantemente, sino que nosotras, muchas mujeres, fortalecemos para que esa violencia continúe? Esta formación Sí, que tenemos también patriarcal, pues las mujeres cuando no tomamos conciencia se replica. Ernesto Rodríguez Cabrera, ¿qué partes fundamentales en el caso de Blanca les hace llevar precisamente, que este es un caso emblemático, entendiendo lo que nos está platicando, nos está explicando María? Ustedes reciben un colectivo de mujeres que están viviendo violencia vicaria. ¿Por qué Blanca llegar a la Comisión Interamericana? Bueno, Blanca se acercó con nosotros, analizamos su situación y vimos que ya había recorrido tanto los juzgados civiles, familiares, administrativos, incluso al mismo Congreso local, había hecho algunas peticiones de desafuero de su expareja, y vimos cómo la maquinaria del Estado, en lugar de apoyar con justicia, nada más con justicia y equidad a Blanca, en muchos de los casos que está llevando hasta han sido omisos. Incluso muchos de ellos están, pues, como en el limbo, no hay ningún avance. Eh, Entonces, por ahí hay una responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos y hacerlos respetar de sus gobernados y de sus gobernadas. Entonces, ahí vimos que no solo había la violencia institucional y la violencia de la pareja, sino que también había una violencia de parte de los juzgadores. Ernesto, entiendo, 20 juicios ha tenido que entablar o entablado Blanca. Cuéntanos un poco el caso, es decir, ¿qué ocurre que con Blanca, con sus hijas e hijos, con la expareja, para caer en el supuesto de violencia vicaria? Si nos puedes contar cuál es la situación de Blanca y estos 20 juicios contra su expareja. Bueno, son alrededor de 70 los que tiene ya iniciados ella, entre los que ha interpuesto y entre los que le han interpuesto a ella. Ella conoce a esta persona cuando practicaba un deporte al aire libre en un parque público. Conoce a esta persona, su expareja. Ella tenía alrededor de 15 años. Hay algunas ciertas simpatías. El señor se lo vuelve a encontrar en... ¿Él cuántos años le lleva a ella? ¿Perdón? Cuando conoce a esta persona, ella tiene 15 años y él cuántos años tiene. 38. Él, por lo que nos dice, tenía 38 años. Wow. Entonces Ella es una menor de edad. era una menor de edad, y además él, pues, sabiendo que él como abogado no puede Además. ignorar lo que estaba haciendo. Entonces, después se lo vuelve a encontrar cuando ella estaba estudiando en su época de estudiante de Derecho. Incluso él le da clases a ella e inician una relación Mayor de edad. sentimental. ¿Perdón? Ella ya mayor de edad. No. No, todavía no. Todavía no. ¿Qué edad Todavía tenía no. cuando, qué edad tenía Blanca cuando inicia la relación con entonces su maestro? Con alrededor de 16 años.
Ok. Sí, ella se va a vivir con él, tienen alrededor de, bueno, tienen dos hijos, supuestamente todo iba bien, pero después se entera con el transcurso del tiempo que él es casado Ellos vivían y, juntos. y sí vivían juntos, pero no quisieron, él no quiso, una vez que ella sabe que tiene la relación, le promete que se va a divorciar y las promesas de siempre Mm. de todas estas personas que se van a divorciar y que se va a quedar con ella. Total que no cumple. Ella en ese tiempo llevó a vivir a su casa a una de sus sobrinas y como ella tenía que trabajar, habían mandado a instalar cámaras dentro de su Casa. hogar Ajá. y, y en eso, en una revisión de las cámaras se da cuenta que el señor había abusado de su sobrina, ella también menor de edad, y le reclama. Y en lugar de que el señor, pues, asuma su culpabilidad, la empieza a amenazar y le empieza a hacer una vida de cuadritos, como vulgarmente se dice. Para empezar, le empezó a amenazar de que sin él no era nada. Ella en ese tiempo ya estaba trabajando en el Poder Judicial. El señor, él era magistrado Mm. y decía que la podía correr o ordenar que la despidieran, cosa que sucedió posteriormente. ¿El magistrado de qué juzgado era? ¿En dónde Es trabaja? magistrado del Superior del Estado de Jalisco. Ok. Muchas gracias, Ernesto. Continúa. Y ella estaba Entonces, como secretaria. ¿Qué hacía en el juzgado ella? ella no recuerdo bien qué es lo que hacía. María, si tú tienes más información y nos pudieras ubicar precisamente, ella estaba trabajando en este tribunal del Ella, estado de Jalisco. bueno, durante el tiempo que estuvo con el magistrado, porque era como intermitente, Ujú, estaban un tiempo, ya no estaban. Ella terminó la carrera de Derecho y estudió 2 maestrías. ujú. Ella trabajaba como abogada en el Tribunal Superior de Justicia. Ella decide entonces hacer la denuncia, uno de violencia hacia ella, en la fiscalía, pero la fiscal ahí no procede por el estatus de magistrado de él. Después Tenía fuero. por el fuero, sí. Después ella decide hacer la denuncia por el abuso sexual a su sobrina y ahí empieza a recibir varias amenazas, ¿no? Amenazas de que le decían, es que escuchamos que tú no puedes hacerle eso a un magistrado porque es ir contra el poder. María, vamos a tener que hacer un corte de estación. Nos quedamos con esa frase y vamos a recuperar en el siguiente segmento precisamente esta historia y por qué es tan importante que la Comisión Interamericana tenga hoy esta posibilidad de tomar, entiendo, el primer caso de violencia vicaria que abriría la puerta para muchas otras mujeres. Y vamos a dar un giro en el tema, vamos a hablar del tercer concurso de canción feminista de la Casa del Lago y agradezco que esté esta mañana aquí con nosotras Maite Valencia. Ella es jefa de difusión y prensa de la Casa del Lago y también Pilar Garduño, jefa de relaciones públicas. Bienvenidas, Maite. Pilar, cuéntenos este tercer concurso de canción feminista. ¿Cuándo concluye? Un poco la experiencia de los otros dos, así que inviten a la audiencia a que se anime a poder participar en este concurso.
Hola Lucía, pues muchas gracias primero por el espacio, por la oportunidad de poder hablar y ampliar la información sobre este concurso que ya es su tercera edición, que se hace de manera consecutiva, entonces es un proyecto que pues, al que le tenemos mucho cariño y que nos emociona mucho desde Casa del Lago. Y bueno, ya la convocatoria en realidad cerró, estuvo abierta a lo largo de un mes y medio, ya recibimos más de 45 propuestas. En este momento las integrantes del jurado están en el proceso de revisión de las propuestas para, pues sí, para ya decidir quiénes serán como las finalistas. Y bueno, aquí un poco tanto Pilar como yo queríamos contarles pues más bien de lo que viene, ¿no? Porque esta es solo la primera etapa del concurso, ¿no? Primero creo que yo quisiera comentarles que, bueno, los resultados ya para conocer a las finalistas, que además recibimos propuestas de muchas partes de la República, de muchos países, entonces sí va a ser una tarea ardua para las integrantes del jurado, pues esta revisión. Y se van a dar a conocer los resultados el próximo viernes 23 de agosto a través de las redes sociales de Casa del Lago a las 5 de la tarde. Y bueno, pues también ya después de esto, pues serán como la antesala también para la gran final o el concierto, o el concurso como tal, propiamente donde las finalistas pues tendrán un concierto aquí en Casa del Lago, en el Foro Alicia Urreta el 19 de octubre. Y bueno, ahí ya las integrantes del jurado que también daremos a conocer pronto, pues ya, pues eso, decidirán quién es la persona que gana. Entonces, pero bueno, esto es un evento público, entonces también queremos que todas las personas pues nos acompañen y conozcan a estas, pues, mujeres tan talentosas que nos acompañarán quizá de distintas latitudes, no lo sabemos. Pero bueno, eso es un poco, Lucía, como Todo es. depende de quienes integren el jurado y quienes decidan quiénes serán las finalistas, las ganadoras de esta tercera emisión. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de hacer este concurso, su tercera emisión, qué es lo que se busca colocar con él. Bueno, el primer concurso nació como tal de una exhibición que también lo tuvimos aquí en Casa del Lago, que se llama En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista en México, que precisamente era un recorrido histórico a través de fotografías, bueno, del archivo Producciones y Milagros, ¿no? Pero también, bueno, ilustraciones y bueno, ellas tienen este archivo amplio, entonces ahí se encontró una convocatoria en donde se buscaba, bueno, se convocaba justamente al primer concurso de canción feminista en los años 80. Entonces, eso fue como una idea detonadora de este proyecto, como retomarlo, un poco también en homenaje pues a la lucha, ¿no? Que desde los distintos feminismos ya histórica y que, bueno, también sigue siendo muy relevante y fundamental en este tiempo, y pues también cómo se acompañan estos, pues sí, esta protesta, esta lucha, este malestar pues bueno, que además en México pues es un país donde particularmente sigue habiendo pues mucha inequidad y además mucha violencia, ¿no? Hacia mujeres y niñas. Entonces, cómo se manifiesta esto desde la música, desde el canto, desde la voz, desde la protesta, ¿no? Que además, bueno, si han tenido oportunidad de estar en una marcha del 8M, por ejemplo, pues es algo que también siempre acompaña estas movilizaciones, ¿no? Entonces, que es una parte que también se está recuperando, pero bueno, fundamentalmente nació desde ese hallazgo, ¿no? En esta exposición de este cartel y bueno, pues ya vamos para la tercera edición. Pues Ujú. muy importante, sin duda, Pilar, recuperar también parte de este legado de lo que ha sido el movimiento feminista en México. Estamos hablando de los años 80, del primer concurso de canción feminista, y ahora ustedes lo recuperan y me parece muy importante porque además la Casa del Lago pues tiene todo un reconocimiento en la labor de proyecciones artísticas en diferentes disciplinas, Pilar. Pues eso, y nos adelantando un poco de lo que podríamos estar escuchando en estas 45 canciones que han llegado en esta tercera edición del concurso de la canción feminista. Perfecto, pues bueno, justo hemos encontrado diferentes canciones desde distintos géneros, ¿no? O sea, hip hop, balada, rock, rancheras, boleros, ¿no? O sea, de
todo tipo. Y bueno, habla mucho del movimiento, ¿no? De las marchas, de la importancia de estos cambios que ha tenido el movimiento feminista a lo largo de los años, como bien mencionabas, ¿no? Desde los 80s ahora, pues ya son eh, bastantes años que hemos seguido como en esta lucha. Y bueno, toca temas de desaparecidas. Creo que eso es algo que a todas nos toca, ¿no? Y a todas nos mueve. Y en un país como México, con esta crisis de derechos humanos, pues es un tema que sin duda nos toca, seamos o no mujeres, seamos o no feministas, nos toca a todas, porque estamos hablando realmente de un dolor que está en este país. Sí, un dolor colectivo, ¿no? Exacto. Como esta desaparición. Habla también, hay canciones que hablan de las madres buscadoras, ¿no? De toda esta lucha y toda esta labor que ellas hacen y que han encontrado, pues, a muchas personas gracias a levantarse todos los días y estar ahí sin quitar el dedo del renglón. También hay canciones que hablan de enfermedades venéreas, ¿no? De aborto, ¿no? Todo el tema de la salud, que también es algo, pues, que justo, ¿no? En un país donde tal vez no tenemos la plataforma de salud que buscamos o que desearíamos. Y que te va hablando, güey, estas temáticas te van hablando de las percepciones, de las realidades, de lo que en este país se vive día a día con diferentes ópticas, y creo que eso también es un valor en sí mismo de este concurso. Uno, lo que muestra es que no importa el género musical, cualquiera puede estar, y que las temáticas son tan diversas como la realidad misma de cada país. Cuéntanos, no sé si tienen ubicados de qué entidades federativas, un poco las edades de estas concursantes, si es que ustedes pueden saberlo, porque creo que eso también es parte de esta riqueza de este concurso. Bueno, sí tenemos algunas entidades, hay de Ciudad de México, también de Tlaxcala, de Ensenada, tenemos también de Chile, de Perú, de Buenos Guadalajara. Aires, Zacatecas, Tijuana, ¿no? Sí, sí recibimos también de Mérida, Puebla, Michoacán, es decir, sí llegaron de varias entidades. Y sí, justamente me parece muy atinado el comentario que dices de que es como un crisol, ¿no? De las distintas realidades que se están viviendo en el país. Pero también yo apuntaría, por ejemplo, el año pasado también tuvimos una de las finalistas fue una chica de Argentina y también hablaba, ¿no? De un caso de una desaparición. Entonces también como a la vez es pues tristemente es una problemática global, ¿no? También toda la violencia que viven las mujeres y entonces también como al final hay esas también afinidades en el sentido del cuerpo, ¿no? En la Y búsqueda de lo... América, perdóname, Ujú. y América Latina tenemos una historia muy, muy común que nos hermana, y creo que estamos en momentos muy complicados en términos de democracia, en términos de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, Argentina no es lo que era el año pasado. Entonces creo que también estas realidades regionales se irán plasmando en cada una de las naciones que están concursando, y por lo que veo no solamente es de México, es a nivel regional, latinoamericano. Y antes de que nos vayamos, recordemos este proceso, es decir, el 19 de octubre será el concierto en Casa del Lago, supongo. Sí, en el foro Alicia Urreta de Casa del Lago va a ser a las 2 de la tarde. Y bueno, también comentarles que las finalistas todas tendrán un premio, hay premios económicos, pero también sus canciones serán estrenadas en Radio UNAM y en Violeta Radio Y va a estar, bueno, Sello Jueves es parte de nuestros colaboradores, entonces a la ganadora van a hacer el record de su canción, Ah, la claro. grabación de su canción, y también van a ofrecer un taller de cómo preparar tu lanzamiento musical, ¿no? Como toda esta parte del management que luego a veces es complicado, ¿no? Para las artistas que van iniciando, luego es
como por dónde voy. Entonces, bueno, nuestro colaborador Sello Jueves va a estar con nosotras acompañando a las finalistas. Pues estaremos en contacto para seguir anunciando, para invitar a nuestra audiencia que acuda a este concierto el 19 de octubre a las 2 de la tarde, pero también para que escuche las canciones que aquí en Violeta Radio se van a estar transmitiendo y también en Radio UNAM. Muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias, Pilar, por estar y seguimos en contacto. Muchas gracias Por a ti por el supuesto, Lucía. espacio. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios, ya sea en Spotify o SoundCloud.